Buenas tardes, bienvenidos al programa Los Periodistas. Y es que este viernes tenemos información no solo nacional, sino también internacional, porque vamos a estar abordando el tema de los ataques que se han registrado por parte de Rusia en Ucrania, una situación bastante complicada y que no solo impacta a aquella región del mundo, sino que incluso en nuestro país se podrían vivir una infinidad de consecuencias. Pero les comento que no me encuentro sola porque hoy precisamente están conmigo Alejandro Esquite y Alejandra Cano. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, es un gusto estar con ustedes y también a ustedes, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Los Periodistas. Esta semana también traemos en Expedientes un tema muy interesante relacionado a los desastres naturales, y es que hace un poco más de una semana los guatemaltecos fuimos alarmados por un sismo que dejó algunos daños en algunas regiones del país, así que más adelante le estaremos dando detalles de este tema. Y no es todo, ya que también la cultura guatemalteca está de manifiesto, la religiosidad católica también, dado que ya dentro de pocas horas saldrá nuevamente una procesión de gran magnitud en nuestro país luego de 2 años de pandemia, pero esto encierra muchos detalles culturales que vamos a conocer más adelante. Sin embargo, esta semana la noticia: Rusia y Ucrania, chicas. Así es, Alejandro, y es que esto ha resonado a nivel mundial porque hay muchas cosas implicadas. Recordemos que la situación en aquel lugar es bastante difícil, ya la incursión militar en Ucrania, y esto que ha venido en discusión durante décadas. Y hay que tomar en cuenta que distinto tipo de autoridades se ha pronunciado a nivel mundial. También se hizo el llamado a resolver el conflicto por la vía diplomática. Sin embargo, pues hace algunas horas le informábamos acerca de este ataque, el momento en que ya tropas rusas ingresaron a territorio ucraniano. Pero acá le tenemos toda la información para que usted conozca cuál es la situación. Así que vamos a ver la siguiente nota. Sirenas de guerra resuenan en toda la capital de Ucrania, cierres de espacios aéreos, ruptura de relaciones diplomáticas, desplome de las bolsas y sobre todo las más duras sanciones de Occidente contra Rusia, tras atacar militarmente varias zonas del territorio ucraniano. Putin ordenó a primera hora del jueves una operación militar especial de la región del Donbass, en el este de Ucrania, a la que siguieron varios ataques aéreos en Kiev y en otras ciudades como Kharkov, Mariupol y Odessa. Según el gobierno ucraniano, más de 40 soldados han muerto durante los ataques y se registran decenas de heridos. Miles de ucranianos se apresuran a abandonar el país, por aire o por tierra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha declarado la ley marcial, acusa a Rusia de atacar objetivos militares de Ucrania. Ha advertido que el paso de Moscú podría marcar el comienzo de una guerra en el continente europeo. En Crimea también se ha registrado movimiento de tropas rusas, mientras los aliados de la OTAN invocan el artículo 4 al sentirse amenazados. Bueno, y es parte de la información que ha surgido desde hace algunas horas después de la incursión militar rusa que llegó a Ucrania. Y hay que tomar en cuenta que autoridades del país ucraniano pues hacían el llamado a gobernantes a nivel mundial para apoyar a esta nación y de cierta forma contener este tipo de conflicto, debido a que recordemos que Rusia es una potencia mundial y Ucrania no tiene la capacidad para enfrentar a este tipo de ataque que se presentó precisamente hace algunas horas. Incluso, pues ya el presidente de aquella nación informaba que son al menos 137 personas que han fallecido entre pues integrantes de las fuerzas de defensa
y civiles. Muchas personas incluso están tratando de escapar, buscan refugiarse en países vecinos en donde han habilitado albergues para las personas. También otros han buscado pues lugares como el metro y otros sectores para tratar de proteger su vida y la de su familia. Así que es bastante complicada la situación que se vive en aquel lugar, compañeros. Algunos entes internacionales, compañeros, como la Organización de las Naciones Unidas, se pronunció antes que iniciara esta batalla, y podríamos decir que también cuando se hizo el llamado al fuego por parte de Rusia, el secretario general de la ONU, él indicaba que por favor dieran a marcha atrás a esta guerra, o lo que más llama, en verdad, la Tercera Guerra Mundial. También llama la atención, compañeros, el actuar del presidente de Ucrania, que él dijo que si había necesidad, que él también entrara como parte de su ejército. Él también se puso el traje y salió a las calles a informar cómo estaba la situación. Es lamentable estas imágenes crueles que, como tú bien dices, vimos a familias despidiéndose en el metro, a un tanque, incluso hubo un video que pasaba por encima de un vehículo sin ningún tipo de consideración, y habían personas grabando desde sus casas. Esto es de verdad alarmante, ver cómo esta parte del mundo está sufriendo, y también hay muchas personas inocentes perdiendo la vida. Y el impacto que trae hacia la comunidad internacional, porque hemos visto incluso acá en nuestro país cómo gradualmente el combustible, el precio específicamente, ya empieza a repuntar, y es parte de lo que ha afectado de alguna manera al mercado internacional y nacional. En nuestro país, por ejemplo, la Cancillería guatemalteca lanzaba ayer un comunicado en donde hacía el llamado a los guatemaltecos residentes de Ucrania, o que se encontraban en este momento, a acercarse, y será por medio de la Embajada de Alemania, o la Embajada de Guatemala acreditada en Alemania, que también es concurrente a Ucrania, precisamente a acercarse. Hasta el momento la cifra no se ha modificado. Ayer 10 guatemaltecos daban aviso que estaban en el territorio en zona de conflicto, 2 de ellos residentes, 8 que eran guatemaltecos que se encontraban por razones de turismo y por razones comerciales en la zona. Derivado de esta situación, pues se habilitó este portal donde se están registrando, y han decidido guardar el anonimato. Esto es muy importante, ya que la Cancillería guatemalteca pues iba a informar a los familiares aquí en Guatemala cómo se encontraban ellos, y los 10 decidieron permanecer en el anonimato. Están de momento seguros, no han evacuado Ucrania, y es parte de lo que ha actualizado la Cancillería guatemalteca, que dicho sea de paso, emitía un comunicado en donde repudiaba esta situación, que a todas luces es lamentable. Ya veíamos también que Perú enviaba un avión militar de su defensa nacional para poder evacuar de alguna manera a todos los peruanos que se encontraban en la zona. Muy conflictivo, hay luces internacionales. De hecho, mencionaban que pues enfrentarse a una potencia, un punto de comparación entre ellos en las fuerzas militares, tanto en la artillería como en todas las fuerzas humanas, no es necesario, compañeras. Alejandro, y hay que tomar en cuenta que días atrás distintos líderes mundiales se pronunciaron, incluso al inicio de esta semana. Por ejemplo, hablamos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien hizo el llamado a resolver este conflicto por la vía diplomática. Sin embargo, pues se había planificado cierta reunión entre su homólogo y él, el homólogo ruso, en este caso Vladimir Putin, y se había dicho que acá iban a abordar la situación, iban a tomar en cuenta el impacto que esto podría tener a nivel mundial. Sin embargo, horas después, el presidente ruso dio a conocer que era necesaria la incursión en Ucrania, y es por eso que se registraron este tipo de ataques que lamentablemente pues han causado muerte y dolor en aquel país, como bien le dábamos a conocer. Asimismo, el presidente ruso pues se pronunció y dijo incluso que era imposible, o más bien daba una alerta a quienes trataran de meterse en este conflicto, y dijo que en este sentido pues ellos también iban a sufrir las repercusiones de esta situación que se está viviendo actualmente en Rusia. A continuación, compañeros, para ampliar el contexto sobre esta problemática que afecta a todo el mundo, vamos a escuchar el discurso del presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el inicio de una operación militar especial en Ucrania, prometiendo que intentará desmilitarizar pero no ocupar el país, dirigiéndose a su nación en un discurso televisado que fue transmitido justo antes de las 6 a.m. hora local.
Putin dijo que la operación se enfocará en la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, refiriéndose a la afirmación del Kremlin que el ejército de Ucrania amenaza a Rusia y que está dirigido por neonazis. Dijo que estaba actuando después de recibir una petición de ayuda de los líderes del territorio separatistas, respaldados por Rusia, que se formaron en el este de Ucrania en 2014. Putin presentó su operación tanto como un ataque contra los nazis en Ucrania y como un rechazo al orden mundial liderado por Estados Unidos. La aspiración de Ucrania de unirse a la OTAN, dijo, representaba una grave amenaza para Rusia. Bueno, y como bien lo mencionábamos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció ante la situación y este conflicto entre Rusia y Ucrania y anunció graves sanciones económicas para Rusia. Así que a continuación le vamos a presentar todos los detalles. El presidente Biden condenó el ataque ruso a varias ciudades ucranianas y anunció nuevas sanciones, esta vez contra 4 entidades financieras rusas como parte de medidas conjuntas con sus aliados europeos. Esto incluye a VTB, segundo banco más grande de Rusia, que tiene 250.000 millones de activos. La Casa Blanca también sancionó a miembros de la élite del gobierno ruso y sus familiares, según anunció el mandatario. Biden se mostró confiado de la efectividad de estas sanciones y aseguró que son tan devastadoras para Rusia como los misiles y tanques rusos que atacan a Ucrania. Sí, balas, misiles y tanques rusos en Ucrania. Sí, lo creo. Y así justificó su determinación. Debido a que Putin es tan débil en su país que tendrá que tomar decisiones muy difíciles sobre si continuar avanzando hacia ser un poder de segunda categoría o de hecho responder. El presidente ruso aseguró que la denominada operación militar especial en Ucrania fue una medida forzada por la amenaza que, según él, representa Ucrania y la OTAN. Mientras en las calles de Moscú miles protestaron por la agresión rusa a la vecina Ucrania y decenas fueron arrestados por las fuerzas del orden. Biden, por su parte, respondió que esta es una guerra no provocada y alertó que aunque Estados Unidos y sus aliados no prevén involucrarse en un conflicto armado en Ucrania, la alianza responderá en caso de una violación a la soberanía de sus territorios en el este de Europa. Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Y la buena noticia es que la OTAN está más unida y decidida que nunca. No hay duda de que Estados Unidos y todos los aliados de la OTAN cumplirán nuestros compromisos del artículo 5, que dice que un ataque contra uno es un ataque a todos. Joe Biden anunció que Estados Unidos desplegará tropas adicionales en Alemania, que se unirán al amplio flanco oriental de la OTAN. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, y este es el panorama que nos dan a conocer nuestros compañeros sobre la postura de distintos líderes mundiales y en específico el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Así que es parte de las sanciones que se han anunciado contra Rusia después de esta incursión militar en Ucrania. Y ya escuchábamos también al presidente estadounidense Biden que hacía mención en las sanciones económicas, que será el principal impacto para el gobierno ruso. Y es que llama la atención que también la Unión Europea, luego de su 27 reunión de Estado o de los jefes de Estado, decidió acordar y según dentro de las sanciones podría afectar al 70% de los bancos rusos. Esto lo cual representaría una contracción económica de inmediato que impactaría al territorio ruso y asimismo sus relaciones comerciales con el mundo. También se impondrá como parte de esto, pues la Comisión Europea ha decidido que se darán estas leyes y sanciones y también se aprobarán por parte de estos 27 líderes y ministros de Relaciones Exteriores un trámite formal necesario para que las medidas entren en vigor de manera inmediata, las cuales fueron aplicados hora local del país 9 de la mañana, es decir, aquí en nuestro país pues era ya horas de la tarde cuando estas sanciones fueron aplicadas de manera inmediata y generando las afectaciones
afectaciones. Estas sanciones aumentan los costes de Rusia para financiarse y erosionar su base industrial. Fue una de las principales frases que mencionaban los jefes de Estado durante esta reunión, que de alguna manera buscan impactar la fuerza con la que Rusia está atacando a Ucrania. Sin embargo, pues ya escuchábamos y veíamos el mensaje del presidente ruso en donde él no piensa ceder ante estos señalamientos, y pues pareciera esto más un problema de Ucrania o más parece con Estados Unidos, que es su talón de Aquiles de alguna manera, y esto es lo que ha afectado a todo el mundo. Ya veríamos en costes de importación, y por lo menos en el caso de Guatemala, particularmente el Ministerio de Energía y Minas daba cuenta que teníamos reservas de petróleo para los próximos 15 días, pero es decir, en la segunda semana de marzo podríamos ver una escalada desmedida en el costo del petróleo, compañeros. Y es que también, compañeros, nos dimos cuenta a través de redes sociales que ahora se facilitan este tipo de imágenes de todo lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, y se hizo una encuesta gracias a la prensa internacional, que también estamos con ellos dándole seguimiento, y también nos solidarizamos con los compañeros que se están arriesgando con todo, ¿verdad?, para llevar esta información para el mundo entero. Hablaban con algunos ciudadanos rusos y es increíble que a pesar de todo este conflicto hay algunos que sí están apoyando este tipo de medidas, podríamos decir que de guerra. ¿Por qué? Porque ellos dicen que sí es válido reclamar su territorio. Hemos visto varios conflictos como esto que incluso se llevan a consultas populares. Recordemos que entre Estados Unidos y Canadá también hubo esto, entre México y Guatemala en nivel histórico también se hizo este reclamo de territorio, y también Guatemala con Belice tuvimos este conflicto territorial, pero acá vemos también cómo esta potencia mundial viene a afectar no solo entre estos dos territorios, sino también a países como el nuestro. Algo que consterna es la agonía que están viviendo las personas en aquella región. Hay que tomar en cuenta que muchos compañeros periodistas que están dándole cobertura a esta noticia, a estos sucesos, pues han hablado con las personas más afectadas, y es por eso que le tenemos un testimonio de una ciudadana ucraniana quien manifiesta lo que se está viviendo en aquel lugar. A las 5 de la mañana me desperté de una llamada telefónica con el mensaje de que Rusia ha lanzado una ofensiva en las ciudades de Ucrania. Inmediatamente fui al chat de trabajo para informar al público sobre lo que está pasando. Este es mi trabajo. Trabajamos a un ritmo vertiginoso las 24 horas. Tomamos toda la información solo de fuentes oficiales. En algunas ciudades hay largas colas en farmacias, cajeros automáticos y tiendas. Sirenas escuchadas, pero en general la gente se mantiene tranquila. About autoridades, imponer ley marcial, autoridades instan a no entrar en pánico, escoger instrucciones, nuestras fuerzas armadas son capaces de protegernos. ¿Tú y tu familia en qué condiciones están? ¿Sienten miedo o cómo es la situación en este momento? Mi familia ahora está en otra ciudad, en Ternópil, trabajando. No vamos a ir al extranjero ni a otro lado. No pánico. ¿Tienen ustedes miedo o cómo asumen la situación? De ser ruso bombardeado, pero Ukrainian forces, sorry for English, capaces de protegernos de Ucrania.
Y es parte de cómo es que los ucranianos están viviendo la situación actualmente. A pesar de la situación, ellos están tratando de mantener la calma, de buscar refugio en los albergues u en otros lugares alejados de la situación o del lugar de conflicto. Es que es tétrico el panorama, compañeros, que esto lo veíamos solo en películas donde las calles estaban desoladas, incluso se ve hasta el clima que está coincidente con esta guerra, podríamos decir, y también es increíble cómo los niños son esas pequeñas víctimas que no pueden entender o no dimensionan el peligro que están viviendo frente a la historia de su país. Vemos acá cómo han tenido que separarse de sus familias y podríamos ver las repercusiones más adelante. ¿Por qué? Porque debemos ver que también estas personas tienen que ver la situación de cómo sobrevivir con sus familias, cómo poder adaptarse también a este conflicto y también no ponerse en riesgo de acuerdo a esta situación que no se sabe si tendrá una fecha para poder terminar porque el diálogo no existe en este momento. Y es que parte también de lo que mencionaban las autoridades de Ucrania, el ministro de la Defensa, hasta el momento, hace pocas horas, confirmaba una cadena internacional de noticias que estima aproximadamente 800 bajas, es decir, 800 muertes en las filas del ejército ruso. Esto como parte de la información que va surgiendo de último momento en torno a este enfrentamiento que ha tenido. Pero ¿cuál ha sido la postura de la comunidad internacional, sectores religiosos? Veíamos también al Papa Francisco que tenía una postura, pero todos estos detalles se los vamos a presentar a ustedes luego de este corte. Cientos de manifestantes se concentraron este jueves ante la puerta de Brandenburgo de Berlín para protestar contra la invasión rusa a Ucrania. Algunos, con lágrimas en los ojos, entonaban cánticos pidiendo al presidente Putin parar la guerra. Otros enseñaban pancartas que lo comparaban con Hitler. Mientras el gobierno alemán ofrecía su total apoyo a Polonia y a otros países de la zona ante la posible oleada de refugiados ucranianos. La ministra del Interior, Nancy Faeser, ha asegurado estar en contacto de ayuda humanitaria. Alemania fue en 2015 el principal receptor de refugiados procedentes de la guerra de Siria. El Ejecutivo germano también ha anunciado la creación de reservas de gas y carbón para poder ser utilizadas el próximo invierno y recortar así la dependencia del país de los recursos rusos. Estas son las reacciones a nivel internacional y pudimos ver en Alemania cómo las personas con pancartas hacen estas protestas y también dan a conocer los mensajes de solidaridad con esta nación que está en conflicto. Pero a continuación también le vamos a dar a conocer el llamamiento que hace el Papa al respecto. El Vaticano pidió hoy el fin de los combates en Ucrania tras el ataque ruso para ahorrar al mundo la locura y los horrores de la guerra. Aún hay tiempo para la buena voluntad, para el espacio y la negociación y el ejercicio de una sabiduría que impida que prevalezcan los intereses de parte, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y ahorre al mundo la locura y los horrores de la guerra, dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Los creyentes, subrayó el cardenal, no perdemos la esperanza de que se produzca un destello de conciencia en aquellos que tienen en sus manos los destinos del mundo y continuamos a orar y a hacer ayunos como el que haremos el próximo miércoles de ceniza por la paz en Ucrania y en el mundo. Bien, compañeras, y esto ha repercutido a nivel internacional, como bien mencionábamos, tanto en Latinoamérica como en países asiáticos que ya se han pronunciado, de hecho han establecido comunicación. También es importante mencionar que dentro de estas comunicaciones internacionales que se han dado está la del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, que habló con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien le mencionaba que eran respetuosos de la soberanía y la integridad territorial de todos los países. Asimismo, hacía mención también que en cuestión Ucrania tiene una dimensión histórica compleja y especial. Además, China comprende la preocupación de parte de Rusia en materia de seguridad, es decir, una postura relativamente a favor de Rusia por parte de este tema. Mientras tanto, Israel condenaba
claramente el ataque ruso. Esta acción fue una grave violación del orden internacional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid, por parte de Israel, pero también Qatar hacía mención que el emir de Qatar decía el jueves mismo por la noche, durante se dieron los ataques, que pues tuvo una llamada telefónica con el jeque Tamim bin Hamad, quien instó a una solución pacífica del conflicto. Esto tan solo son partes de las declaraciones que se dieron también por parte de Siria. Irán pues mencionaba parte de lo que tenían ellos, que se encuentran en una zona de conflicto en tanto, como era de esperarse, Cuba hizo o mantuvo su fiel línea, y Esteban Lazo, presidente del Parlamento, dijo que con motivo de la visita del presidente de Duma a La Habana el pasado miércoles, Moscú tenía el derecho a defenderse y que la OTAN debe cumplir con las garantías de seguridad que están siendo exigidas por Rusia. Es decir, tenemos reacciones a favor y en contra, compañeras. Es decir, pues cómo el mundo, este tipo de situaciones pues contraen la atención mundial, y esto ha sido pues el tema de no acabar desde el jueves hasta esta fecha, y cada vez va subiendo el número de civiles agredidos. Y es que pues todos son pues seres humanos, y las fuerzas militares han sufrido afectadas. Ya escuchábamos pues las declaraciones del personal de Rusia, que podrían haber 800 bajas, es decir, 800 soldados que de alguna manera, con qué necesidad han tenido que fallecer, y también los más de 150 entre civiles y militares que han fallecido por parte de Ucrania. Algo totalmente innecesario, la muerte de personas en momentos tan difíciles como lo de la pandemia, y es parte de lo que se tiene. Bueno, y es que en este caso el mundo entero tiene los ojos en esta situación, e incluso pues les comento que se han registrado distintos tipos de detenciones en Moscú. Esto porque las personas han decidido salir a la calle con pancartas, y en este caso manifestarse en contra de la guerra. Según la información que se tiene, es que son al menos 1.700 personas las que han sido capturadas por autoridades ante pues este tipo de reacción, estos movimientos en los que se ha participado en Rusia, específicamente en contra de la guerra. Y pues se daba a conocer que al momento en que la población se presentó a este lugar a manifestar, pues un cordón policial inmediatamente actuó e inició con esta serie de detenciones, debido a que muchos están en contra, en definitiva, de este tipo de acciones de violencia, y que pues han causado la muerte de decenas de personas. Lo que más llama la atención, compañeros, que cómo este conflicto ya empieza a tener repercusiones en nuestro país. No sé si se han dado cuenta también cómo han ido aumentando los precios de los combustibles e incluso algunos productos de la canasta básica. Esto es parte de lo que se avisora también por las autoridades correspondientes, y también nos hacían mención que las exportaciones podrían ser afectadas en este sentido. Así que hay que tener cuidado, compañeros, también a la hora de hacer este tipo de evaluación de los precios, ya que la canasta básica se podría ver afectada para poder adquirirse en las familias guatemaltecas. Los costos de importación son los principales afectados en este tema, y es que recordemos, y ya lo decíamos, Rusia es el segundo productor más grande del mundo en temas del petróleo, y esto afectará, ya de alguna manera está afectando al mundo internacional, y adicionalmente todo lo que puede tener esto para Guatemala y el mundo, porque no somos ajenos, ni ninguna parte del territorio es ajena a esta situación, y tendrá sus efectos de diversas maneras, Rosemary. Así es, y como tú lo mencionas, gracias a la globalización todos los países están interconectados, y esto en definitiva va a impactar a nivel internacional en distintos aspectos, pero sobre todo en el económico, y es por eso que tenemos detalles acerca del impacto que Guatemala podría sufrir tras estos enfrentamientos que se están registrando entre Rusia y Ucrania. Indudablemente, bajo un mundo globalizado, eso tenderá a repercutir en cualquier parte del mundo. Obviamente, en nuestro país no se escapa de esa realidad. Pero ¿cuáles son las repercusiones que podríamos ver? Hay de diferente índole, ¿verdad? Las más importantes son las que corresponden a las repercusiones económicas, ¿verdad? De hecho, los mercados internacionales hoy registraron fuertes caídas. La bolsa de Londres registró 3.4 de la caída, la de Nueva York, la de Tokio, la de Berlín. Esas
esas son las repercusiones que se tienen. Ha agregado a que recordemos que históricamente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y todo lo que le suceda a Estados Unidos o participe nos tiene una repercusión, ¿verdad? Acuérdense que muchos de nuestros migrantes que están en Estados Unidos trabajan allá. Y si Estados Unidos se involucra en esta crisis que ya lo está metido, se van a tener repercusiones. También encontramos otras repercusiones que en cuanto a que el comercio internacional en este momento nos lleva a una situación crítica, ¿verdad? Europa que participa también en esta crisis se va a enfocar sobre ello, o sea que también hay repercusiones de índole económico y financieras. Es una parte importante, pero no hay que descuidar que hay otras repercusiones, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito del derecho internacional. Este es un quiebre muy importante y acuérdense que nuestro país es parte del concierto de naciones, que queramos o no, nuestro país está metido en esa globalización. Entonces, ahorita nuestro principal socio, que es Estados Unidos, aunado a la Unión Europea, se van a enfocar en esta crisis, por lo cual los grandes temas que estos países tienen acá en Guatemala pues van a quedar de un lado marginal, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos también a esos escenarios donde estas potencias van a enfocarse su atención sobre estos problemas, con lo cual nosotros también tenemos que estar atentos a ello. También quiero agregar que esta situación quiebra la visión multilateral, aquella visión de las relaciones internacionales en donde se dice que los grandes problemas deben de arreglarse de manera política. Hoy estamos viendo que la guerra, como dijo un buen estratega, es la continuación de la política por otras vías. Y nosotros, aunque no estemos participando, siempre vamos a tener esas repercusiones en el contexto político, regional, a nivel de Centroamérica, que también hay que verlo desde esa postura mariana. Bueno, y esto es parte de las repercusiones que podrían presentarse en nuestra nación a consecuencia del conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania y sobre todo, como bien lo mencionábamos, el tema del petróleo, y es que ya en nuestro país se refleja un incremento en el costo de los combustibles. Esto en definitiva va a estar impactando distinto tipo de productos a nivel nacional, pero lo más preocupante es la canasta básica. Respetamos la creencia que cada quien tenga, pero en una parte de la Biblia se habla sobre esos momentos difíciles de manejar y acá vemos reflejado también este tipo de conflictos a nivel mundial. Incluso se hablaba en parte de la Biblia de las pandemias, entonces vemos acá que hay cosas que se están cumpliendo. Ya también los diferentes líderes religiosos han hablado acerca de este tema, se han pronunciado y han hecho el llamado a la paz. Sin embargo, también hay bastantes personas que a través de sus redes sociales han hecho el llamado para que nos unamos en oración para que este conflicto termine. Entonces, compañeros, vamos a estar al pendiente de cómo pueden continuar este tipo de situaciones en estos países y también acerca de las lamentables cifras que lastimosamente tenemos que informar sobre las personas que han perdido la vida, ya sea inocentes o también que están en este conflicto. Y lo que hablabas, Alejandra, de la religiosidad y el respeto de la fe, también es importante mencionar porque ya veíamos también las manifestaciones de fe que se habían dado tanto en Ucrania como en Rusia, esto consecuencia de todo lo que ocurría, pero llama la atención que pues está siendo viral en redes sociales que esto podría estar relacionado al tercer secreto de la Virgen de Fátima, que pues tenía su aparición en 1917 en Portugal. Y es que déjenme contarles que encontré precisamente el texto relacionado a lo que reveló en el año 2000 el Papa Juan Pablo II, y me hacía mención que el tercer secreto describe la llegada de un ángel que pide penitencia con una espada en llamas en la mano izquierda, y esa visión también mostraba al Papa y un corte de clérigos que iba escalando una montaña mientras eran acribillados con balas y flechas. Esta historia se alude pues a la predicción del atentado que tuvo el Papa Juan Pablo II en la década de los 80, cuando un pistolero turco pues precisamente le disparó a su santidad y pues sobrevivió. También llama la atención que está relacionado específicamente al texto que le decía la Virgen de Fátima a los pequeños niños, y dice: la guerra va a acabar, pero si dejan de ofender a Dios. En el reino de Pío pues 11 se comenzará otra peor. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Esto es parte de lo que se hace viral en redes sociales y llama la atención cómo las personas han ido asociando todos
estos temas para pues poner de alguna manera el contexto. Lo más importante es compartir, si se va a compartir información que sea real y fidedigna, porque si no, alertamos a personas que quizá pueden tener o alguna complicación peor consecuencia de la desinformación en redes sociales. Y es que, compañeros, no sé si ustedes han tenido acceso, pero hay varios videntes que incluso hicieron pronunciamientos de cómo iba a ser el 2022. Ellos hablaban que en cuestión de pandemia iba a mermar los contagios, los casos, en sí ya se iba a poder ver que íbamos a usar mascarilla, no se sabía hasta cuándo, pero también ellos avisoraban problemas mundiales y que iban a haber líderes mundiales que iban a estar en conflicto, sin mencionar que iba a ser Rusia y Ucrania quienes estarían ahora en estos enfrentamientos, sino es parte y las predicciones que se tenían para este año. Así es, compañeros, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, y es que mi compañero Alejandro Esquite ha realizado un trabajo especial y en esta ocasión vamos a abordar el tema de Jesús de la Merced y una historia bastante importante, algo que llama mucho la atención y que también pues conocen muchos de los fieles católicos. Y es que, compañeras, gracias por esta información. Ha sido una semana intensa de trabajo aquí pues en los distintos noticieros. Les hemos ido llevando la idea y todos los pormenores de estas leyendas que se cuentan en torno a Jesús de la Merced. Pero si usted se pregunta, pues mañana saldrá el cortejo a las 10 de la mañana de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la Quinta Calle y 11 Avenida del Centro Histórico. Y tome sus precauciones porque el cortejo pues recorrerá básicamente toda la orilla del Centro Histórico, visitará lugares emblemáticos y por algunos donde no había pasado, lo que podría generar varia congestión vehicular en la zona. También las autoridades de la iglesia y la Municipalidad de Guatemala hacían mención a respetar los protocolos, es decir, tanto los cucuruchos deberán permanecer en las filas sin quitarse la mascarilla, sin guantes, y en cada cambio de turno será entregada una toallita húmeda para poder limpiar la almohadilla y recibir el turno. Esto podría retrasar por algunas horas el cortejo, dado pues la logística que conlleva, y a la población guatemalteca le recomiendan pues no ingerir alimentos mientras estén en las aglomeraciones. Posteriormente de ver el paso procesional, les recomiendan alejarse a lugares abiertos y poder ahí degustar los alimentos como lo hacíamos en las Semanas Santas de antaño. Pero entrando en materia, pues esta semana hemos conocido algunas historias. Vea a continuación. Según datos históricos, el hermano Pedro de San José de Betancourt fue uno de los más fieles y antiguos devotos de Jesús de la Merced, tanto así que una de sus cruces recuerda una historia tan fantástica como milagrosa. Nuestro relato comienza con una mujer cuyos problemas económicos empeoraban cada día. Caminando en empedradas calles, triste y sumida en angustia, fue en búsqueda del hermano Pedro. Suplicante pidió ayuda para aliviar sus penas. Conmovido por la situación de la mujer, el hermano Pedro exclamó: «Dios proveerá». Y tomó una lagartija que paseaba por el lugar, entregándosela a la mujer. Sin entender qué ocurría, ella envolvió al pequeño reptil en su pañuelo y presurosa se marchó del lugar. Al abrir sus manos encontró un valioso prendedor de oro y esmeraldas, el cual decidió empeñar para saldar todas sus deudas. El tiempo como las angustias pasó y vemos de nuevo a aquella mujer buscando al santo hermano, pues logró recuperar la joya del empeño y decide devolvérsela. Fue entonces cuando éste la recibe y se acerca a un árbol para colocar el prendedor. Como un acto de fe, la lagartija volvió a la vida y se marchó. La leyenda es muy interesante porque esa leyenda tiene que ver con Nuestra Señora del Socorro, que es una de las imágenes más queridas y más respetadas en la tradición guatemalteca, pero también con Jesús de la Merced. ¿Por qué? Porque el hermano Pedro fue un devoto penitente de la procesión de Jesús Nazareno y está registrado en su biografía que él, al anochecer del Jueves Santo, llegaba a la Merced, cubierto su rostro, su espalda desnuda, y caminaba
dándose disciplinas en la procesión de Jesús Nazareno. El hermano Pedro era entonces un cofrade de Jesús de la Merced y por eso es que esa salamandra hace tributo a esa leyenda que tradicionalmente le decimos de la lagartija, pero en realidad es una salamandra. Con la edición de Wendy Sánchez, un reportaje especial de Alejandro Esquite. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos. Si la perdemos, no la recuperaremos. Esto es parte de lo que les ofrecíamos durante esta semana en el contexto histórico de todo lo que ha encerrado. Y hemos conocido también otras leyendas, por ejemplo, las lágrimas de Jesús de la Merced, que relataban pues el cómo una mujer recibió algunas pequeñas gotitas de plata, que aparentemente eran lágrimas de Jesús, que fue a empeñar y de alguna manera saldó así el problema que tenía, y al terminar esto lo fue a poner a sus pies y las lágrimas desaparecieron. También hemos conocido lo de algunas marchas, pero yo quisiera saber si ustedes tienen o conocen un poco sobre estas historias. Pues Alejandro, la verdad es que no, nos enriquece ver este tipo de reportajes, y aparte que la población guatemalteca en su mayoría es de fe católica, y ahora creo que están muy felices de volver a las calles a disfrutar de estos cortejos procesionales. Y sobre todo tomando en cuenta el fervor, que es algo que este tipo de notas o de reportajes pues enriquece, y ahora que estamos próximos a la Semana Santa, de verdad, qué trabajo tan bonito. Felicidades, Alejandro, y pues cuéntanos si vamos a poder ver otras historias más adelante. Definitivamente es una responsabilidad tanto con usted como nuestro televidente, como nuestro equipo de trabajo, que día a día nos esforzamos por llevarle contenido de calidad. Y dentro de esto, déjeme comentarle que sí, a partir del martes de carnaval, es decir, el 1 de marzo, le estaremos llevando pequeñas cápsulas. En esta oportunidad no será una dosis de vacuna, será una dosis cultural relacionado a la Cuaresma y Semana Santa, conociendo detalles históricos, algunas leyendas y también pues todo lo que tendremos en relación a este tema. Pero hablando de material de calidad, ve a continuación. Está tremendo esto, colegas, está tremendo esto. Yo me tiré de la cama y salí para la puerta. Si no se alarma es peor para uno, porque al correr se puede lastimar uno, pues. Guatemala suele sufrir este tipo de fenómenos por la convergencia de las placas tectónicas Caribe, Cocos y Norteamérica. El último evento dejó como resultado a más de 31,000 personas afectadas, además de daños considerables en viviendas, derrumbes en carreteras y cortes de energía eléctrica. Cayó esta parte, nosotros ya no podíamos salir. Cayó el primer adobe. Tengo ahora miedo, si no de que les pase algo. Por tanto que se cayó la casa, no hay dónde meditar, digo yo. Son personas de escasos recursos, la mayoría de viviendas con daño son estructuras de adobe. Les quiero mostrar por este lado es la pared de una iglesia evangélica que, como pueden observar, reporta daños severos. Tú conoces, papá, cómo podemos construir de nuevamente tu casa, papá. Entonces, a partir del 2010 ya tenemos esos códigos o esas normas de reducción de desastres. Sin embargo, pues obviamente todavía tenemos una gran cantidad de estructuras que no están adecuadas para resistir sismos. No hay forma de predecir sismos ni basarnos en comportamientos animales o con fenómenos atmosféricos. Bueno, y esto es parte de lo que usted podrá ver en el programa Expedientes de este domingo, y recordemos que vivimos en un país altamente sísmico. 2 fallas atraviesan Guatemala y es por eso que usted debe estar preparado. Muchas personas no saben cómo actuar en este tipo de eventos sísmicos y es por eso que Alejandra hizo un reportaje especial. Alejandra, ¿pero qué hacemos en estos casos? ¿Nos alarmamos o no nos alarmamos? Pues no sé cómo lo tomaron ustedes, pero esta vez, a pesar que muchas personas dicen que somos valientes como periodistas,
periodistas, pero esa vez sí me asusté, quiero decirles. No sabía las repercusiones que iba a tener y también sabía que tenía una gran responsabilidad con ustedes, amigos televidentes, porque fuimos a recabar esta historia en Totonicapán, en donde varias familias incluso perdieron casi que todo. Se salvaron de morir, pero también hubo personas que lamentar sus vidas, que fallecieron por afecciones cardíacas. Fueron 3 en total y más de 89,000 afectados según el último informe de la CONRED. Acá vemos también que Guatemala ocupa el segundo lugar a nivel América Latina en riesgo de desastres después de Guyana. Esto vale la pena recalcarlo porque si se invirtiera más en prevención, quizás los daños materiales y también las vidas no serían tanto que lamentar. Esto de acuerdo a los informes del Banco Mundial. También si se invirtieran por lo menos 9 quetzales en prevención, se podrían ahorrar incluso al año hasta 400,000 millones en cuestión de desastres naturales, porque vemos que en cada desastre de estos se pierden viviendas, se pierden incluso algunos edificios públicos y algunas estructuras como puentes y también daños en carreteras. Muchas de las personas hacían mención que este terremoto era muy similar al de 1976, sin embargo, veíamos que las estructuras no fueron tan afectadas. Ale, si tú nos pudieras comentar qué podría pasar o qué cambió, digamos, del terremoto del 76 a ahora, que podíamos ver en Totonicapán una afectación tremenda. De hecho, homologaban mucho las imágenes que veíamos o que tenemos de archivo del terremoto del 76. ¿Qué fue lo que diferenció? Y que en esta oportunidad, pues las licencias de construcción variaron, están siendo otorgadas de manera correcta. ¿Qué hay en relación a este tema? Lo que indicaba el presidente Alejandro Yamatei en la conferencia de prensa que se brindó en CONRED es que el movimiento fue oscilatorio. Esto pudo haber sido un punto positivo para que no hubiese tanta afectación, al igual que la profundidad del sismo. Sabemos que Guatemala, aquí confluyen las 3 placas tectónicas que están afectando en este momento, pero de acuerdo con el INSIBUME también se pudo dar a conocer algunas réplicas. Esto fue la descarga de energía de la Tierra y acá pudimos ver que a diferencia de 1976 fue 31 veces más que pudo ser el movimiento más fuerte. Y esto era parte de lo que se daba a conocer dentro de las autoridades, precisamente en la cobertura de la conferencia de prensa del presidente y las personas a cargo del tema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, en donde llamaba la atención precisamente que algunas personas decían es terremoto, y definitivamente no fue así, pese a que el grado se comparaba mucho a lo que podíamos ver dentro de todo este acontecer diario. Y sí, pues mis clases de sociología no me fallan, ni un poco de historia, es la placa de Cocos norteamericana y del Caribe las que convergen en nuestro país, Ale. Exactamente. Y compañeros, no sé ustedes, pero gracias a la vida y también gracias a esta empresa que nos permite recabar este tipo de historias, pudimos tomar estas declaraciones, pudimos vivir de primera línea este tipo de situaciones y llevarle a usted la información completa. Los detalles del programa los podrá ver este domingo a las 20 horas por Canal 3, en vivo por Chapín TV, y si se pierde el programa, hay una posibilidad de volverlo a ver a través de TN23 el lunes a las 23 horas. Y es de esta manera como hemos venido conversando de todo lo que ha ocurrido alrededor del mundo. Conversábamos sobre, pues, definitivamente el tema de Ucrania y Rusia, que seguirá dando de qué hablar, y nosotros con responsabilidad le informaremos aquí a través de todos los canales y noticieros de la red Albavisión. Chicas, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Hacia dónde va esto? Ya muy rápidamente para finalizar el programa. El conflicto continúa, hay muchas vidas que lamentar. Yo sigo apostando por la oración y la paz mundial a la que han hecho el llamado los líderes mundiales. Creo que esta unión es la que necesitamos en este momento. Sí, yo creo que la situación es bastante compleja y todo va a depender de los acuerdos a los que se llegue entre los mandatarios, que pues traten de pues solucionar de cierta forma esta situación de forma diplomática. Y recordemos que ya se ha anunciado una reunión entre el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania. Así que acá le vamos a estar presentando todos los detalles y toda la información que surja en torno a esta situación. Así que muchas gracias por acompañarnos este viernes. Nos vemos la próxima semana.